Capítulo 2. Moisés, siervo del Señor. De todos los personajes bíblicos cuya misión fue hacer que se cumpliera al pie de la letra los deseos de arriba, no hay duda de que el que más cerca estuvo siempre de los señores del cielo fue el espectacular Moisés. El famoso patriarca vino a ser el precursor de una larga relación de seres humanos cuyo supuesto contacto con los extraterrestres llegados en naves refulgentes ha provocado miles de comentarios en todo el mundo. Uno de estos contactos fue el polaco George Adamski, quien viajó a Venus en compañía de unos individuos de largos cabellos. Otro fue el taxista mexicano Salvador Villanueva, cuyas proezas cósmicas lo convirtieron en héroe para unos y en hazmerreír para otros. Y un tercero sería el brasileño Antonio Vilas Boas, raptado por una hermosa visitante cósmica, rubia y de ojos orientales, una tarde que cultivaba su campo. Si se suprimieran del Antiguo Testamento los pasajes relativos a este personaje de vigoroso carácter, perdería el libro sagrado la mitad de su interés, porque en ningún otro texto de la antigüedad hallará el lector tantas maravillas, hazañas y tantos acontecimientos increíbles como en las páginas de la Biblia dedicadas a Moisés. Algunos capítulos aparentemente oscuros del segundo libro de Moisés, más conocido como Éxodo, han sido motivo de singulares interpretaciones por parte de los expertos en el tema ovni. Tal vez no se avengan sus razonamientos en todos los casos, con la verdad histórica y geográfica, pero no dejan de ser altamente sugestivos. Así sucede con el episodio de la salida de Egipto, cuando el pueblo hebreo, perseguido por los ejércitos faraónicos, se dirigía hacia la tierra que había vuelto a prometerles Dios por conducto de Moisés. El Señor quiso guiar su camino. Se habían producido ya las 10 plagas de Egipto, consideradas milagrosas hasta fecha muy reciente, y que podrían tener una explicación razonable, como se verá en la segunda mitad de este libro, y aprovechando el desconcierto que reinaba entre los egipcios, emprendieron los hebreos rápida huida. Pero ¿a dónde dirigir sus pasos? El oeste significaba desiertos desconocidos y había que atravesar el Nilo, puesto que los fugitivos vivían en la margen derecha del río. Era más sencillo desplazarse hacia el este, más familiar para la casi totalidad de los prófugos. Después, cuando llegaran a los límites del reino, ya no verían qué hacer. Pero no tuvieron que pensarlo mucho porque el Señor había descendido ya por todos. Los versículos 17 al 22 del capítulo 13 del Éxodo muestran de qué manera ayudó Dios a los fugitivos.
Durante los primeros días de la larga caminata los precedió Jehová en persona, señalándoles el camino. Los guiaba de día desde una columna de nube, y al llegar la noche les daba luz desde una columna de fuego. De este modo, los hebreos podían caminar y caminar todo el tiempo, sin detenerse, poniendo cada vez más tierra y arena entre ellos y las huestes del faraón, que tardaron bastante en enterarse de que se había iniciado el éxodo. Queda así aclarado que si los hijos de Israel se dirigieron al este, fue porque se les señaló la ruta a seguir. Y no tuvieron los hebreos más remedio que ir en pos de las dos columnas, que permanecieron a todas horas allá arriba, hasta la llegada de los fugitivos al Mar Rojo. ¿No resulta curiosa la semejanza que tenía la doble columna de fuego y de nube con uno de los numerosos objetos voladores no identificados observados en los 5 continentes a partir de 1947? ¿Y no recuerda la columna de fuego que iluminaba en la noche a los hebreos, a un poderoso reflector que guiase desde la nave espacial a los que huían? Esto es lo que opinan los omnólogos. Y en cuanto a la Biblia, informa a partir del capítulo 19 del Éxodo que, encontrándose los hebreos en las cercanías del monte Sinaí, una vez que hubieron atravesado el Mar Rojo en circunstancias para no ser creídas, el Señor se mostró dispuesto a dirigir la palabra al pueblo elegido, por conducto de su leal siervo Moisés. Entre otras cosas, dijo Jehová que no tardaría en presentarse personalmente, envuelto en una nube espesa. Todos podrían oír entonces sus palabras, pero nadie lo vería. Y añadiría que por ningún motivo podrían subir los hebreos al monte ni aproximarse demasiado a sus límites, porque quien lo hiciera, fuera humano o fuera animal, moriría sin remedio, apedreado o a flechazos. ¿Por qué se negaba Jehová a que contemplasen su rostro? ¿Por qué ni siquiera su protegido se lo iba a permitir? ¿Por qué tanto insistir en la necesidad de matar desde lejos a quienes desobedecieran las órdenes estrictas dadas por el Señor? ¿Acaso estas medidas aparentemente caprichosas respondían a una necesidad que no se explicó a los ignorantes hebreos, porque jamás lograrían comprenderlas? En lo que al rostro del Señor se refiere, los versículos 18 y siguientes del capítulo 33 explican que Moisés pidió a Jehová que le mostrase su faz. Pero Dios contestó que tal cosa no sería posible. Y lo hizo de manera tajante.
No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y para que no quedase dudas de tal decisión, añadió unas palabras. Cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con la mano hasta que haya pasado. Después, verás mi espalda, mas no verás mi rostro. ¿Por qué se negaba el Señor a que le viesen el rostro? Era porque cubría su cabeza con un casco espacial, pues la atmósfera de la Tierra le resultaba casi irrespirable. Contrastaban sus facciones con las de los terrícolas, lo cual era imposible, pues se dice que los primeros versículos del Génesis, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, de ser así, puede suponerse que el Señor era exactamente igual a Moisés y a su gente, y no le convenía que se descubriese que Dios y hombres eran idénticos. Temía que, de ser conocido su verdadero aspecto, le perdieran el respeto los entonces temerosos hebreos. Esto en cuanto al rostro de Jehová. En lo que se refiere a las órdenes de matar a los imprudentes, no se trataba de un capricho de las autoridades celestiales, sino de un sabio consejo de una necesidad. Porque aquel peligro mortal que podía abatirse sobre quienes cometieran el error de aproximarse al monte, ¿no recuerda acaso al que amenazaría a las personas cercanas a una explosión termonuclear o una planta en la que se hubiese producido una fuga radiactiva? ¿Qué medida suele tomarse por los hombres que manipulan sin la debida protección sustancias radiactivas? Deberán someterse al instante a un tratamiento especial, pues de no hacerlo, peligrará su vida y la de quienes se le acercaron demasiado. Son medidas que se considera muy naturales el hombre de hoy, pero en el caso de los hebreos acampados al pie del monte Sinaí, se impuso la obligación de lavar las vestiduras como primera medida, e incluso la de matar desde lejos a quienes acudiesen a donde no debían. Cualquier experto en el fenómeno ovni explicará que la radiactividad provocada por los motores de la nave a bordo de la cual viajaba Jehová pudo ser culpable de muchas cosas. Tanto el Señor como los tripulantes del navío nada debía temer, porque vestían uniformes espaciales que los protegían. Y el propio Moisés se salvó de peligro gracias a las precauciones adoptadas por los señores del cielo a favor de su seguridad. Los hombres, las mujeres, los niños y los animales que permanecían al pie del monte no se distinguían precisamente por su aguda inteligencia.
No sabían apreciar la gravedad del peligro porque toda su vida fueron pastores. Hubo que recurrir a las amenazas para mantenerlos alejados. No aclara el texto bíblico si hubo desobedientes, pero lo más probable es que no, porque lo sucedido a continuación fue más que suficiente para ahuyentarlos a toda prisa del lugar. Se manifiesta el terror del pueblo. Transcurrieron 3 días desde el momento que el Señor hizo el anuncio a Moisés, y aconteció el tan esperado suceso. Surcó en el aire una infinidad de relámpagos. Se estremeció la atmósfera enrarecida con el estallido de docenas de truenos a pesar de que no había una sola nube de tormenta en el cielo claro. Y apareció finalmente una espesa humareda, detrás de la cual debía hallarse Jehová. El pueblo de Israel contempló los relámpagos y escuchó los truenos, y también el sonido estridente de una bocina. Y viendo el monte humear y tantos prodigios que superaban su capacidad de comprensión, se echaron todos a temblar y se alejaron corriendo del monte. Fueron a detenerse a considerable distancia y miraron para atrás, y vieron surgir del monte una espesa nube de humo. Jehová había descendido sobre el monte Sinaí, y de nuevo se estremeció el lugar mientras iba en aumento el sonido de la bocina. Y, al mismo tiempo, la gloria del Señor, aquella nube resplandeciente de la que salían voces escalofriantes, refulgía al sol como si fuera de fuego, como haría un brillante casco de metal al reflejar los rayos del astro solar. Es esta la explicación más exacta, más apegada a la verdad de todas las que se han lanzado para aclarar el arribo milagroso de Jehová ante el pueblo elegido. Los tantas veces nombrados investigadores del fenómeno ovni coinciden en afirmar que aquella nube era un navío espacial y que el humo que se extendió sobre el monte y sobre la llanura no era otra cosa que la polvareda levantada por los motores nucleares del poderoso artefacto. De igual manera, el fuego mencionado en el paraje bíblico debieron producirlo las llamas del escape, que en razón de su fuerte radiactividad representaba un peligro mortal para la gente simple que rodeaba a Moisés. En cuanto a la voz que llegaba del cielo, resulta curioso que la explicación aparezca con tanta claridad. El Antiguo Testamento menciona en una ocasión una bocina con todas sus letras, por la que salían voces. Por conducto de la bocina, como si fuera un vulgar líder político, Jehová pudo dirigirse con toda comodidad a sus seguidores para darles los consejos que tanto gustaba de prodigar y que ellos tanto necesitaban. Un medio maravilloso para comunicarse. Algunas veces, Jehová llamaba a su eficiente colaborador terrícola para que acudiese de inmediato a recibir más instrucciones.
Pero el contacto casi personal no siempre resulta posible porque el Señor solía tener compromisos urgentes para atender en otros puntos del planeta y no podía estar presente en las proximidades del Sinaí cada vez que su siervo se veía en apuros con su gente y debía recurrir a los sabios consejos divinos. Fue entonces que el Señor juzgó conveniente echar mano de un sistema sumamente avanzado para la época para que se mantuviese firme el contacto a todas horas. A partir del versículo 10 del capítulo 25 del Éxodo, que tardaremos en abandonar, se verá que Jehová dio instrucciones claras y precisas a Moisés para construir sin tardanza lo que se llamaría el Arca de la Alianza. Alianza entre los seres divinos y los terrícolas, sin duda, que resultaría de menores dimensiones que aquella que encargó antes a Noé, y que no serviría para navegar, claro. Pero su construcción sería mucho más delicada. Esta es la verdad. Le dijo el Señor a Moisés que fabricara el arca con madera de acacia y que una vez terminadas serían sus medidas 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y otro tanto de alto. Es decir, que el objeto adoptaría la forma de un paralelepípedo, de algo más de 1 metro de largo. De tamaño mucho menor que la embarcación de Noé. Y esa arca que debo construir, ¿contendrá algo de particular o será nada más decorativa? Tal debió ser la pregunta que hizo a Dios el inquieto patriarca, al mismo tiempo que tomaba nota, mentalmente, de las medidas. Paciencia, debió contestarle Jehová, y a continuación ordenó a Moisés, antes de que volviese a interrumpirlo, que cubriera la caja, por dentro y por fuera, con una delgada lámina de oro, y en torno a ella dispusiese una cornisa también de oro. En las 4 esquinas del arca se colocarían otros tantos anillos, 2 a cada lado, para que por ellos pudiese deslizarse 2 varas de madera de acacia que recubrían también de oro. Finalmente, se acomodaría sobre el objeto una pieza que Jehová llamó propiciatorio, y en los extremos habría un par de querubines. Y los querubines, que serían de oro macizo, se mirarían uno al otro y tendrían las alas extendidas. Una vez terminada esta obra singular, cuya utilidad práctica no parecía comprender Moisés, por más que se devanaba los sesos, Jehová le hizo entrega de un contenido muy especial para que lo guardase dentro del arca. Y añadió el Señor que a través del objeto se comunicaría con Moisés y le transmitiría sus órdenes. El versículo 21 del mismo capítulo 25 no explica en gran cosa acerca de la naturaleza de tal contenido.
se limita a darle un nombre que no logra aclarar mucho. Dice Jehová que pondrás el propiciatorio encima del arca, y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Para terminar de confundir a Moisés y también a los lectores de la Biblia, que tienen la censurable costumbre de leerlo todo al pie de la letra. Jehová añadió sus instrucciones tajantes en cuanto al manejo del arca. Nadie por ningún motivo podría aproximarse a ella. Solo los sacerdotes levitas tendrían facultades para conducirla de un lado a otro o encargarse de su manejo. Y deberían vestir ropa especial y calzar como diría el Señor que lo hicieran. ¿Existía alguna razón para que el manejo del arca requiriese de tantas precauciones? ¿Cuál era aquel testimonio que Jehová ordenó guardar en su interior? ¿Por qué dijo el Señor que se comunicaría con Moisés por conducto de un vulgar objeto de madera de apariencia inofensiva, que perdería todo su valor en cuanto lo despojasen del oro que lo cubría? ¿Qué era en realidad el arca fabricada con tanto esmero? ¿Y por qué debían usar los sacerdotes levitas un atuendo de características tan particulares? Como tal, parece que carecemos de respuestas concretas basadas en hechos demostrados. Habría que contestar a estas preguntas con simples conjeturas. Tal vez resulten acertadas. Parecerán lógicas, pero no inverosímiles. Tal es la opinión de los investigadores de siempre. ¿Era acaso un aparato radiotransmisor? Entre otras, se ha propuesto esta hipótesis, aparentemente descabellada pero muy interesante. El Arca de la Alianza fue construida basándose en los mismos principios de los condensadores eléctricos utilizados en la actualidad en la industria. Dos elementos buenos conductores de la electricidad separados por otro aislante, representados en este caso por las láminas de oro y por la madera de acacia, respectivamente. Si los sacerdotes levitas vestían ropa muy peculiar, era porque se encontraban en la misma situación de un obrero especializado en tender líneas de alto voltaje. Protegidos con esta defensa, los sacerdotes introducían las largas varas por los anillos y podían mover de un lugar el objeto sin exponerse a recibir una descarga fatal. Sin embargo, debieron ser frecuentes los accidentes a pesar de las medidas de seguridad adoptadas en el manejo del objeto sagrado, pues es de suponer que se olvidasen a veces los sacerdotes de ponerse los guantes. Se ignora cuántas muertes causó en sus primeros tiempos el Arca de la Alianza, pero se conoce un caso concreto.
sucedido muchos años después, en tiempos del rey David, que fue atribuido al carácter sagrado e intocable del objeto cuando pudo ser en realidad una muerte por electrocución. El rey David había ordenado trasladar el arca de la alianza desde la casa de Abinadab hasta su propio palacio en la ciudad de Jerusalén. Ver versículos 12 y siguientes del capítulo 6 del segundo libro de Samuel. El traslado se haría en una carretera tirada por 2 bueyes. El arca era venerada como una reliquia de los tiempos en que los señores celestiales se la donaron al pueblo hebreo, pero se desconocía su verdadera utilidad práctica. Solamente se tenía conciencia de su extrema peligrosidad. Se encontraba el arca en la misma situación de tantos objetos sagrados adorados por diferentes pueblos de la tierra, por las tribus salvajes del continente africano, de las junglas del Amazonas o de la Nueva Guinea. Los árabes adoraron todavía una piedra negra supuestamente traída a la tierra por un ángel, y los papúes que habitaron en la Nueva Guinea contemplaron durante la Segunda Guerra Mundial un espectáculo que superaba su capacidad de comprensión. Aterrizaron en un claro de la selva unos gigantescos pájaros de metal venidos de las profundidades del cielo, y de su interior salieron unos hombres vestidos con uniformes verdes, provistos de cascos. Los maravillados nativos consideraron a los recién llegados como si fueran dioses. Y cuando los pilotos abandonaron el lugar, al terminar la guerra, los papúes siguieron adorándolos a través de los objetos que dejaron en tierra y de los ídolos hechos con piedras y ramas que erigieron. Es decir, que crearon unos altares sagrados a los que dieron forma de naves aéreas. El mismo temor supersticioso debieron sentir hacia algo que desconocían, los hijos de Abinadab, como era el arca que transportaban en la carretera. Uno de los bueyes hizo un movimiento brusco, o una rueda cayó en un bache de camino, y pareció que el arca de la alianza se desplomaría. Usa, hijo de Abinadab, sujetó el objeto para evitar su caída. Murió al instante, como fulminado por un rayo. Castigado por el Señor, que vio desde las alturas el sacrílego y no dudó un segundo en quitar la vida al insensato que se atrevió a tocar el arca, pudo morir Usa de resultas de una descarga eléctrica, porque el condensador conservaba aún una elevada carga. Solo porque suponemos que en aquellos tiempos no se conocían las propiedades de la electricidad, ¿vamos a dudar ahora de que el arca fuese un formidable condensador eléctrico?
Estamos en un error si así opinamos, porque existen numerosas pruebas de que en la antigüedad se conocían diversos tipos de pilas y muy curiosas aplicaciones de la electricidad. En 1938, en el curso de unas obras de alcantarillado realizadas en la ciudad de Bagdad, aparecieron unas ollas que clasificaron los arqueólogos como vulgares objetos de culto y las mandaron a un museo local, sin hacer más averiguaciones. Cierto ingeniero alemán llamado Wilhelm König, que trabajaba en las obras, se sorprendió de la forma de las ollas y sospechó que podía tratarse de pilas eléctricas. En los laboratorios de la General Electric, en Schnectady, se realizaron unas experiencias que confirmarían la opinión del alemán. Y de igual manera, se han hallado piezas recubiertas de oro en Egipto y en Libia, y también en lugares tan distantes uno de otro como la India y Perú. Queda así demostrado que los antiguos conocían los secretos de la electrólisis. Una vez impuestos de tan importantes descubrimientos, y si se llega a aceptar la posibilidad de que el Arca de la Alianza fuese, en efecto, un poderoso acumulador eléctrico, queda por averiguar cuál fue el uso práctico para que querían darle al objeto. Porque, ¿para qué un acumulador si no tenía anexo un aparato que aplicase la corriente eléctrica en beneficio de un fin práctico? Recuérdese las palabras de Jehová acerca de que, por medio del arca, me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio que está entre los querubines. ¿De qué manera se realizaría la comunicación entre Moisés y el Señor? Muy sencillo. Los querubines de oro eran en realidad un par de antenas, y el testimonio al cual aludía el Señor, un poderoso aparato de radio, el cual permitía a Moisés hablar con su jefe y escuchar sus instrucciones. El Pentateuco proporciona todos los detalles relativos a los diferentes elementos que integraban el aparato, así como a la manera de armarlos para completar el radiotransmisor. Es preciso recordar que el arca estaba rodeada a todas horas de chispas azuladas, y que Moisés debía echar mano del aparato cada vez que necesitaba el apoyo del Señor, porque en los momentos de apuro, el jefe de los hebreos percibía la voz de Jehová o de algunos de sus ayudantes, y obedecía las órdenes por absurdas e inhumanas que fuesen. Sucedieron las cosas como se ha presentado en las páginas anteriores. ¿O fue Moisés algo muy diferente? En realidad, todo cuanto pretendía aclarar la figura del patriarca no pasará de simples conjeturas, pues como se verá enseguida,
Muy escasa información digna de crédito se tiene acerca de su vida. Por esta razón, antes de seguir adelante con el relato, será oportuno conocer lo poco que se ha dicho y se ha escrito sobre este personaje. Y será también conveniente aproximarnos al Antiguo Testamento, gracias al cual llegó el nombre de Moisés a ser del dominio público.